no, que en un minuto ya estoy empezando. Hola, buenos días. A nombre del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, y del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación, les damos la más cordial bienvenida a las personas que Facebook Live. Es sumamente importante para nosotros tener esta oportunidad de compartir esta charla, de compartir todo lo que Liliana, que ahorita les presentaré, ¿no? Y les platicaré un poco de por qué estamos aquí. El Tecnológico Nacional de México estamos comprometidos con generar acciones para que todas las personas tengan acceso a todos los derechos. Si bien sabemos que es hay que llevar a cabo muchas acciones, bueno, el compromiso lo tenemos y definitivamente el apoyo con personas como Liliana son sumamente importantes. Entonces, pues te agradecemos muchísimo esta Liliana. Voy a platicarles un poco del evento del día de hoy. El día de hoy se va a conmemorar el Día Internacional de la Lengua de Señas, un día establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Algo importante decir de las fechas conmemorativas, en primera instancia, es por qué están y para qué están. Los días internacionales sirven para poner a disposición del público en general información sobre cuestiones de interés, y no solamente eso, también movilizar la voluntad política y los recursos para abordar los problemas mundiales y celebrar y reforzar los logros de la humanidad. Hay lo que ahorita, ¿no? El lema de las Naciones Unidas es justamente paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Buen reto que tenemos enfrente, definitivamente. Algo importante es para qué estamos dando la plática. Bueno, el objetivo de la plática es visibilizar la importancia de la lengua de señas, entender la que tiene que ver con una situación de derechos humanos y tiene que ver con un trato digno hacia las personas de la comunidad sorda. Entonces, yo voy a presentar de manera breve todo el currículum que tiene Liliana. Voy a comentar pues, quién es, ¿no? Y cómo colabora y todo lo que hace alrededor de la lengua de señas y la comunidad sorda. Marina Liliana Ruiz Carrasco es perita traductor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Se encuentra certificada a nivel nacional como intérprete. Está certificada también ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Es la presidenta de ASQUI-AC, Asociación Queretana de Intérpretes. Es intérprete para el municipio de Querétaro y del gobernador actual Francisco Domínguez Septién. También es intérprete oficial de Querétaro Unidos por la Discapacidad y de la Red Nacional para Personas con Discapacidad en Querétaro. Es integrante del Comité Técnico de Consulta de Mecanismos Independientes de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También es integrante del Comité de Mecanismos Independientes de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También es integrante del Consejo Temático para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. Ha colaborado y ha participado con diferentes instituciones públicas y privadas, incluyendo Teletón, ISSSTE, DIF, y también ha colaborado para la generación del contenido intelectual de una plataforma que se generó. Entonces, pues, Liliana, bienvenida. Por supuesto que cualquier pregunta que tuvieran, si es a través de Facebook, van a estarnos apoyando ahí con las preguntas que puedan surgir. Y bueno, tenemos en este grupo de estudiantes del Tecnológico, pues está abierto el espacio para los comentarios o preguntas que quieran hacer. Liliana, bienvenida, nuestro agradecimiento. Por aquí está también, voy a hacer un paréntesis más, Eduardo Granados de Centro Nasser. Le agradecemos muchísimo porque fue justamente nuestro contacto con Liliana. Esto se logra también gracias a Centro Nasser y a ambas instituciones. Así es que, pues, bienvenida Liliana y adelante, por favor. Efectivamente, muy buenos días. Agradezco infinitamente la invitación que me hacen, agradezco el enlace del maestro Eduardo. La verdad es que para mí es un placer dirigirme a todos ustedes en esta ocasión. Personas jóvenes de un rubro muy singular,
Yo espero que esta conversación, que este evento, esta charla, haga a que ustedes puedan tener un concepto diferente de lo que tal vez tienen como discapacidad auditiva. Bueno, como ya se comentó, el día justo de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Esta fue, tal cual, una fecha que tan solo, no nada más la ONU quiso estipular, sino que también fue el COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Es importante hacer este tipo de remembranza. ¿Por qué? Porque las lenguas de señas es algo que se tiene que reconocer. Los sordos utilizan la lengua de señas como tal, como su medio de, como su lengua natural. Y este es algo que al hacerlo, reconociéndolo, se hace pleno ejercicio de sus derechos como personas sordas. Si se fijan, estoy hablando mucho de lengua de señas, tal cual, usando la palabra lengua de señas y no lenguaje. ¿Por qué es una lengua y por qué no es lenguaje de señas mexicano? Bueno, la diferencia entre lenguaje y lengua son dos cosas que necesitamos estipular para poder iniciar nuestra charla. El lenguaje es la capacidad innata con la que nacemos todos. Al comunicarnos, siendo unos bebés, lo hacemos mediante el llanto. Ese es un lenguaje. El lenguaje corporal, el lenguaje que utilizan los delfines, el lenguaje que utilizan los propios simios. Ese es un lenguaje. Sin embargo, la lengua de señas mexicana, ya ese es un sistema de comunicación que incluye pragmática, semántica, sintaxis, y que gracias a la capacidad que tenemos innata de adquirir una lengua por el lenguaje, es como podemos comunicarnos. Entonces, no digamos, por favor, de ahora en adelante, si alguna vez lo hemos dicho en alguna conversación, fui a una charla de lenguaje de señas. No, fui a una charla en donde se habló de la lengua de señas como tal, como una lengua. ¿Cuándo se reconoce como una lengua? Bueno, el 10 de junio del 2005 se reconoce como tal. Forma parte del patrimonio lingüístico de la lengua, del patrimonio aquí en México, y efectivamente a partir de hace que ya 16 años se reconoce como tal. La lengua de señas mexicana es la lengua que por derecho propio tienen la comunidad sorda a usar. Ahora, se me haría muy interesante mencionar que cada país tiene su propia lengua. Este sistema, esta lengua maravillosa que existe de comunicarse natural, es propio de cada país. ¿Por qué? Porque en la lengua de señas, así como todas las lenguas del mundo, tanto orales como no orales, sus raíces se basan en una cultura. Y efectivamente, la cultura sorda, que existe y es una realidad, de ahí se basa la lengua de señas mexicana. No podemos pensar que la lengua de señas de Francia o la holandesa va a tener raíces culturales iguales a las de México. Son diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hago esta seña, no sé qué les parezca a algunos. Tal vez a algunos les parezca como una fricción de manos, pero a otros les parece como si se estuviera moviendo un molinillo. ¿Y saben algo? Esto es chocolate en México. Así se dice chocolate. ¿Chocolate? Gusta. Delicioso. Entonces, ¿podríamos creer que esta palabra, esta seña, se dice así, chocolate, en otras partes del mundo? Definitivamente no. Entonces, cada país tiene su propia lengua porque se basa en sus raíces muy singulares de cada uno de estos países. Ahora, ya especificamos por qué se dice lengua y no lenguaje. Ahora, la lengua de señas mexicana, ¿qué es? Me gustaría a mí mucho especificarles sobre este detalle, porque como ya lo vimos, tiene sus propias características particulares. Contiene su sintaxis, su léxico, su estructura, se va pasando de generación a generación, por lo tanto también se le considera como lengua, y
Aunque lamentablemente hay algunos prejuicios sobre lo que es la lengua de señas, una vez reconocida como lo que es ya desde hace 16 años, se tiene que admitir que eso es una realidad. Ahora, ¿de cuántas personas hablamos en el mundo que utilizan las lenguas de señas? Miren, de acuerdo a la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 70 millones de personas en el mundo. Más del 80% viven en países de desarrollo y utilizan más de 300 diferentes lenguas, más de 300 formas de comunicarse. Y de acuerdo en México al censo de población en el 2020, hay alrededor de 21 millones de personas con discapacidad. El 16.5% de la población contiene esta discapacidad y hay un 24.4% que se les considera que tienen una limitación para escuchar. Entonces, de todas las discapacidades que existen, la tercera, catalogada como tal, la más fuerte en cuanto a índices, es la discapacidad auditiva. Ahora, ¿qué es la lengua de señas? Me gustaría mucho recalcar esto. La lengua de señas no es ver, ay, mira qué bien se expresa el mudito, qué bien se expresa haciendo tanto gesto. O mira el intérprete, ay, mira el intérprete, qué gestos y cuánto mueve su cuerpo y qué gesticulación hace. ¿Mímica es la lengua de señas? No. La lengua de señas no es nada de esto que les he dicho. La lengua de señas es una serie de signos gestuales, pero que se articulan junto con, además de tu cara, con tus manos. Es mirada intencional, asimismo es movimiento corporal. Y estos tienen una función lingüística, de tal manera que uniendo todos estos elementos, realizamos arte al hablar. Vuelvo a repetir, la lengua de señas es una lengua tan bella y tan hermosa en sí misma que no hay sentimiento o concepto alguno que no se pueda expresar en ella. Cosas tan abstractas como tal vez Dios, las matemáticas, todos estos conceptos se pueden transmitir en lengua de señas y es tan rica en gramática y en léxico como cualquier otra lengua. Así como en algún idioma nos expresamos y no tenemos límite de algo en especial para hacerlo, así con la lengua de señas. Pues externamos poesía, externamos énfasis. Es una lengua que tiene, que se tiene que utilizar con demasiado contexto, incluso mismo. Pero les voy a poner un ejemplo de todas estas situaciones que se dan. Recuerden, la lengua de señas dijimos que es movimiento corporal, movimiento manual, gesticulación, expresiones faciales y espaciales. De estos 5 elementos que hablé, voy a darles un ejemplo. Y quisiera que ustedes, de estos 2 ejemplos, me digan si hubo algún elemento que yo dejé de omitir. Es una misma oración, es una misma idea, pero voy a hablarla de 2 maneras. En una voy a utilizar lengua de señas mexicana y en otra no voy a utilizar la lengua de señas como tal. Me voy a basar en clasificadores y demás. Pero quiero que por favor ustedes me digan qué frase dije y ojalá alguien de ustedes pueda decirme con toda la confianza del mundo qué es lo que dije en la oración que voy a expresar.
Ahora hagamos esta misma oración en lengua de señas mexicana. ¿Hay alguien que quiera expresar lo que tal vez pudieron ver? ¿Hay alguien que diga, yo entendí esto, yo entendí aquello? Yo. Francisco. Por favor, Francisco. Pues lo que pude percibir o lo que me dio a entender es de que dos personas se cruzaron y alguna le pidió ir a tomar algo con la otra persona y al principio no quería aceptar y después aceptó y ya se fueron juntos. Excelente, Francisco, muy bien. ¿Quién eran las personas involucradas? ¿Puede alguien decirme? ¿Quiénes eran? Lo que yo alcancé a comprender. Sí, José. Es como que era una mujer muy atractiva, muy guapa, y del mismo lado un hombre muy atractivo tanto físicamente como facialmente ambos, y pues primero se encontraban, no sé si no se percibían, ya de segunda instancia sí, y lo que yo entendí más que nada que invitar a tomar era como un café, era una cita. De primero rechaza y incita el hombre y se acepta al final. Excelente, completaste la información que nos dijo Francisco. Es una invitación que le hace un hombre a una mujer a tomar un café, en donde ella, al toparse la primera vez o al estar presentes en mi amplio campo visual, pues se cruzan, no se ven, pero posteriormente se topan, no se desagradan, y después de que él le dice, ándale, es un café, acepta y se van. Perfecto. ¿Cuál de las dos maneras que dije el mensaje se entendió mejor? ¿La primera frase o la segunda frase? A mi entender, yo siento que la primera la entendí un poquito más que la segunda. Muy bien. Francisco y queridos compañeros, la primera frase en donde yo utilicé expresión facial, gestual, corporal, manual y espacial, no utilicé la lengua de señas. No utilicé ninguna seña, utilicé clasificadores y todos estos demás elementos que dije. En la última frase, que fue la misma, gesticulé, di expresión facial, corporal, tal vez manual, obvio manual, utilicé mi espacio, pero no hubieron los demás elementos que conforman la maravillosa lengua. De tal manera que por ello los expertos en lingüística han reconocido la lengua de señas como tal, la ponen en el estatus que se merece, y algo muy importante también, que no nada más por no ser una lengua fonológica, no deja de ser. Es una lengua rica como todas las demás lenguas en el mundo. Y haciendo un resumen, dijimos que cada país tiene su propio sistema de comunicación, su propia lengua. Ahora, algo que me gustaría mucho hacer alusiones, la comunidad sorda, la comunidad de personas sordas forman una identidad propia como tal. El ser sordo es una identidad. De tal manera que, díganme, tienen derecho a ser personas escuchadas, a ser personas respetadas, a que tengan acceso a la educación, a los medios de comunicación, a la salud, a la justicia, a lo que da la vida todos los días. Sin duda que sí. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos hablan un idioma diferente a nuestro. Nada más. Pero piensan, sienten, se enamoran, trabajan como nosotros todos los días. Ahora, el acceso a la información, como yo les decía, la comunicación es clave.
Lamentablemente, en las condiciones de visibilidad que nos envuelven, no siempre son favorables. Porque, bueno, tú le brindas la ayuda a una persona con discapacidad visual porque es evidente que es ciego. Tú le brindas la ayuda a una persona con discapacidad intelectual porque tal vez es evidente que se le llegue a notar su discapacidad, justamente esta que les mencionaba, la intelectual. Pero ¿qué hay de la discapacidad auditiva? Es la última discapacidad que se voltea a ver, porque es una discapacidad invisible, no se nota. Por lo tanto, cuando tú volteas ves a todas las personas con alguna discapacidad en sí, al última que le brindas la ayuda, es a su, porque no se le nota que le falte algo. Pero ¿saben algo? Es la más fuerte. Es la más difícil desde mi punto de vista, porque la sociedad te dice. Entonces, vives sin que nadie te escuche, vives sin que nadie te trate como propio mexicano en su país, porque ¿qué tal con el inglés? Somos expertos y queremos ayudar a las personas porque nos lo solicitan o porque nos agrada al extranjero, cuando tenemos visitas o cuando vamos a ver. ¿Y qué hay de nuestros propios mexicanos solos? Los tratamos peor que extranjeros en su propio país, porque es el último idioma que tal vez volteamos a ver, porque no nos llama mucho la atención. U otros dicen, me encanta, me gustaría ver cómo es posible que puedas comunicar todo esto. Imagínense que ustedes al final de su carrera puedan compartir sus conocimientos con algún compañero sordo en alguna área laboral. ¿O qué padre sería que dentro de su propia aula hubiera algún compañero amigo de ustedes que fuera sordo? Y que ustedes rompieran las barreras del silencio y pudieran comunicarse con ellos en esta maravillosa lengua. El conocer la lengua de señas mexicana, estimados alumnos, nos sensibiliza y permite la plena inclusión de las personas sordas. La preservación de las lenguas es fundamental no solo por el resguardo del patrimonio cultural, como ya lo vimos, sino también para el respeto y garantía de los derechos de las personas, principalmente aquellas que pertenecen a una minoría lingüística. Así es que el cambio cultural es indispensable para el acceso y ejercicio pleno de servicios y derechos para las personas sordas en nuestro país. La pregunta que surge es, ¿queremos respetar este principio de igualdad y no discriminación? Sería importante romper las barreras del silencio. Y además algo importante, ¿saben algo? La gran satisfacción que te deja el haber ayudado a una persona sorda en algún momento e instante tan significativo te cambia el día. Tan solo el que vas a un centro comercial y le das las gracias al cajero o a la cajera en su propio idioma y le dices gracias por atenderme y es sorda, no saben cómo se les ilumina el rostro debajo de ese cubreboca por saber que alguien volteó a verlos, por saber que alguien le dijo gracias en su propio idioma. Sin embargo, aquellos que tenemos en nuestras manos está la responsabilidad que recae el peso de trabajar en esto, teniendo ya una profesión como tal reconocida. ¿Creen que sea algo sencillo? Fíjense que hablando del acceso a la información, nosotros como intérpretes formamos una parte fundamental en ser puente de comunicación con ellos. Lamentablemente, faltan muchísimas instituciones que profesionalicen y certifiquen y evalúen la interpretación en lengua de señas. Se toma cualquier persona que ha tomado un curso como intérprete. ¡Ay! ¿Él tomó un curso básico? Él utiliza como intérprete. No, ni cobra. Además, cobra más barato que aquellos que tienen más de experiencia. Lo que queremos es cubrirlo, el requisito, utilicen. Pues así de barato les va a salir por haber adquirido un servicio barato. ¿Sí? Ese es el costo que se cobra. Se cobra un servicio barato, pues tienes un servicio de baja calidad. Ahora, en México, lamentablemente, ninguna universidad reconoce nuestra profesión como tal. En Estados Unidos, en España en especial, se maneja como una carrera ya. ¿Qué hacemos nosotros los intérpretes? Bueno, aquellos que tuvimos la experiencia y el privilegio maravilloso de conocer esta lengua hace unos años, empezamos de manera lírica,
Empezamos con la propia comunidad a empaparnos, pasaron los años, empezó nuestra profesionalización, llegando a instituciones serias, por ejemplo, hablo del IPLEAP, el Instituto Pedagógico para Problemas de Audición y Lenguaje. Ellos fueron mi primer acercamiento para tener esta formación ya como tal, formal, y posteriormente, después de tantos años, te das cuenta que puedes pasar por un proceso de certificación y te empiezan durante todos estos años a dar formación y a decir, entonces lo que yo hacía se llama así, de tal manera de que llega un momento en que puedes llegar a ser certificado ante el conocer. Ahora, ¿cuántos intérpretes certificados hay a nivel nacional? Somos más de 40 para toda la República Mexicana. En el caso de una servidora, cuenta con, además de la certificación a nivel nacional por el conocer, también soy perito traductor, como ya se mencionó, del Tribunal Superior de Justicia en Lengua de Señas. Por 14 años fui la única perito del tribunal. Hay otro compañero ya, colega mío, que tiene unos 6, 7 meses, que se integró más, pero imagínense el peso que hay, porque de manera chistosa te requieren en 3 o 4 lugares a la misma vez en el mismo tiempo. Sin embargo, reconocer que tenemos en nuestras manos la responsabilidad de brindar un servicio de calidad política nos llena de gran responsabilidad, pero a la vez de gran satisfacción, porque en el ámbito de justicia, cuando las personas son escuchadas, es algo que realmente nos llena, ¿verdad? Así es que, bueno, han sido muchos años de lucha porque los sordos soliciten este tipo de servicios. No sé si lo han notado, pero ¿alguien de ustedes me quiere comentar sobre si han visto un poquito más de moda, de popularidad en la función que ahora tienen los intérpretes de lengua de señas a comparación de antes? ¿Alguien lo quiere expresar? ¿Ustedes han notado que ahora se utilizan más la figura de un intérprete para la difusión de la lengua de señas hacia la comunidad sorda? Por favor, José. Últimamente lo que noté es que desde hace unos años en las noticias de Televisa o de cualquier otro noticiero siempre tienen una miniatura con un intérprete de señas para que también se informan las personas que lo hablan. Sí, efectivamente, muchas gracias, José. Justo eso que dijo es cierto. Cada vez la ley, al menos de telecomunicaciones, ya realiza este tipo de ejercicios como tal, como respetando una ley. ¿Por qué? Porque el acceso a la información se ve violentado cuando no cuentan con un intérprete. Pero ahora, bueno, pero no importa, maestra, dices, no necesariamente tiene que tener el recuadro en su pantalla para poder el sordo tener acceso a la lengua de señas. ¿Que no lo pueden hacer mediante los subtítulos? Pues se ahorran al intérprete. Pero díganme algo, ¿todos los sordos saben leer y escribir? ¿Creen que todos los sordos, aunque no escuchen, bueno, no hablan, pero pues tienen un escrito en donde ellos pueden enterarse de la situación mediante la lectura o los subtítulos, como lo dijo José, en la televisión? ¿Creen que es posible esto? Fíjense que de acuerdo a las estadísticas, el 1% de la comunidad sorda sabe leer y escribir. El 1%. Los subtítulos están de más. Si creen las autoridades o las instituciones que van a cubrir la necesidad del acceso a la información. Es pura, simplemente cumplir con el requisito, más no es por conciencia. Miren, es lógico decir que un sordo no conoce el español escrito con comprensión como nosotros, si entra dentro de este perfil que les voy a decir. Aclaro, si entra dentro del perfil que les voy a decir. Mamá y papá tienen un pequeño, un niño. Después de algunos meses se dan cuenta, o años, temprana edad, pero años a veces, que hubo un ruido muy fuerte y el bebé ni siquiera
reaccionó ante este sonido. Algo pasa, pero si son papás que no tienen mucha experiencia, si es su primer hijo, lo dan por sentado. Cuando pasan los años y se percatan de que este niño realmente no reacciona a los sonidos, ese niño ya perdió algunos meses o años de adquisición de una lengua oral. Y mucho más también de su lengua materna, que sería la lengua de señas. Van con el doctor y el doctor les dice, ay, no se preocupen, su hijo va a hablar, no le hablen en lengua de señas, pero lleven a la oralización, a la terapia, porque si le hablan en lengua de señas, lo van a hacer flojo. Él va a hablar. Y después de años se percatan que el niño no tuvo ningún adelantamiento como se esperaba en un idioma oral. ¿Por qué? Pues porque no escucha. La terapista, a llevarlo, le hace los ejercicios, le pone el lápiz, empieza a articular, empieza a relacionar vibración con sonido, pero mientras el pequeño sordo se le habla en su idioma y adquiere 300, 400 palabras, el niño que está siendo oralizado adquiere unas cosas. Y él cognitivamente y en su propio idioma utiliza esta lengua para comunicarse. Los maravillosos 6 años de adquisición de una lengua se han perdido, porque no han tenido ni la lengua de señas debido a que el doctor les dijo no, ni tampoco una lengua oral. Entonces el retraso lingüístico con el que tiene ese niño es terrible. Entonces, ¿cómo van a poder identificar una lengua escrita con comprensión en la gramática y estructura del español si ellos nunca han podido discriminar los sonidos de la lengua? No han podido relacionar palabra, grafía, con significado, puesto que no escuchan. ¿Sí me explico? Todos aquellos que son papás, el maestro Eduardo, y algunos más que tal vez puede que lo sean o no lo sé, tienen a su bebé en sus manos, en sus brazos, y empieza a hablarle la mamá, a su esposa, y decirles, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y empieza el bebé a discriminar esa voz que ya escuchaba dentro del vientre, y empieza a llorar con un lenguaje de llanto, y dice, esa voz yo la reconozco. Posteriormente, cuando ya tiene muy clara la visión, empieza a ver cómo la mamá articula y el bebé empieza a imitar ese tipo de movimientos vocales y empieza a emitir sonidos, empieza a identificarlos y empieza a relacionarlos, balbuceando. Durante todo este proceso, lo empieza a hablar mejor hasta que llega al kinder. Y en el kinder, la maestra, compañeros, de manera silábica, empieza a enseñarle MA más MA es mamá. Entonces dice este niño, entonces así se dice mamá, así se escribe mamá, la palabra que yo ya manejo muy bien. Empieza a haber una relación y empieza entonces a haber un significado para él. Cada que vea la palabra mamá, la va a identificar y le crea un sentido. Díganme si para el niño sordo esto puede hacerse. ¿Puede existir una relación entre una lengua escrita con un significado? Así es que, ¿cuántos derechos se violentan en las universidades, en los empleos y en cualquier otra institución en donde hacen que los sordos firmen y ni siquiera conocen lo que está? Dices, wow. No, yo ya le escribí. A ver, le escribiste, pero le escribiste en un párrafo tremendo, en de donde ese párrafo, tal vez, si le fue bien a ese pequeño y la mamá lo mandó a la escuela y la mamá se sentó con él y le ayudó a conocer el español escrito y a comprenderlo, va a poder entender que casa, choza, cantón, vivienda, hogar, domicilio, son la misma cosa. Pero díganme si en nuestro maravilloso léxico del español podrá una mamá tener el tiempo para decirle que todos estos 6 sinónimos significan hogar. A duras penas conoció la palabra casa o domicilio. Pero imagínense entonces el gran retraso educativo con el que está la comunidad sorda en México. No por la falta de intelecto, sino por la falta de adecuaciones y herramientas necesarias en el sistema de educación para la comunidad.
no están los materiales en su idioma, no cuentan con intérpretes, no hay una buena calidad de intérpretes, solamente tienen que estudiar las 3 carreras que la universidad ofrece porque la que ellos quieren estudiar, en ella no se cuenta con un intérprete. Imagínense. Así es que dichosas las personas que tienen el oído y el habla, porque entonces ahora sí pueden defenderse en su lengua oral como el resto del idioma que se habla en su país. Pero si sales con una situación como la que les vivo, como la que les cuento, se privan del derecho a la educación. Pocos estados cuentan con sistemas educativos de buen nivel para la comunidad sorda. Querétaro cuenta con el Hankel, en donde la gran responsabilidad que cae en ellos pues es tener las bases bien cimentadas de la educación, porque de ahí emprenden el vuelo para la educación media superior. De ahí se pueden ir al COBAT, de ahí se pueden ir al CAET, en 705 para estudiar su preparatoria o la Universidad Politécnica. Y posteriormente escoger dentro de la Universidad Politécnica algunas de las pocas carreras que existen y que cuentan con interpretación en lengua de señas mexicana. Y pocos a nivel mundial o nacional cuentan con una educación alta. Conozco a un amigo que justo él vive en Yucatán y él ya cuenta con un postdoctorado. ¿Sí? Entonces, imagínense, es 1% de la comunidad sorda que nada más sabe leer y escribir. El resto, ¿cómo se comunica? Con su idioma materno, su idioma natural, la lengua de señas mexicana. Ahora, hay sordos poslocutivos que primero fueron oyentes, aprendieron a leer y escribir y después se quedaron sordos. Entonces ellos son sordos que tal cual hablan. Aunque son sordos, identifican el idioma escrito. Pero no creamos que toda la comunidad sorda sabe leer y escribir, puesto que se encuentran con este grado. Y todos los días tienen que estar trabajando un idioma rico y además de todo que varía la grana. Así es que imagínense nada más lo complicado que hay en esto, ¿no? Así es que, bueno, para mí es importante hacerles ver también que además de utilizar el término correcto de lengua de señas mexicana, utilicemos el término correcto para referirnos a ellos como comunidad. Son personas con discapacidad auditiva o son personas sordas, porque no son personas ni sordomudas, ni son audioimpedidos, ni son discapacitados. Antes que etiquetarlos con alguna discapacidad, son personas. Entonces, el término personas jamás lo quitemos. Y no digamos sordomudos porque ellos hablan con sus manos. 2. Hay sordos que hablan por haber sido dentro de este perfil que les mencioné, que perdieron la audición después de haber aprendido a hablar. Hay sordos también que son hipoacúsicos, que su audición es no tan baja, no la han perdido totalmente, de tal manera de que han sido oralizados. Así es que ellos también leen los labios y articulan. Y además, la persona muda solamente es aquella que no tiene cuerdas vocales. Si no cuenta con cuerdas vocales, es una persona muda. Pero mientras tanto, no porque tú no los entiendas o no los oigas, significa que son mudos. Los mudos somos nosotros cuando precisamente no comprendemos qué es lo que quieren decir. ¿Sí? Así es que, bueno, con esto yo quiero estar prácticamente cerrando. Yo solamente pido y solicito de que si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, por favor, pues es momento de poderlos escuchar. Bien, a mí sí me gustaría comentar algo. Sí. Yo parte de lo que he escuchado cuando se aborda como este tema de inclusión, las personas que no están en una situación de discapacidad tienden como a decir, bueno, pero pues si aquí no ve a nadie, ¿no? Si aquí no tenemos personas que tengan a lo mejor la necesidad de el uso de lengua de señas, como para qué le damos importancia a eso, ¿no?
me gustaría como que retomaras justo lo que miras y piensas respecto a estas ideas, ¿no? A estas ideas que de alguna manera algo que hemos hablado no se van a acercar si no nos mostramos que somos una institución incluyente, por ejemplo, ¿no? O sea, pero pareciera que no hubiera como esta parte de necesidad educativa, ¿sí me explico? Como de buscar el estudio, porque como no les miramos, ¿no? Como no están en nuestro ámbito, no sé si puedes como compartir algo al respecto, Liliana. Sí, al ser un grupo minoritario, pues decimos, ¿dónde están? ¿Qué necesidad tengo yo como universidad de implementar estas medidas debido a que nunca me lo han venido a solicitar, ¿no? La verdad es que de parte de la comunidad sorda, tal vez necesita conocer la sensibilidad que existe en instituciones como tal vez puede sin duda alguna ser de ustedes. ¿Para qué? Para que hagan este esfuerzo de solicitarlo, exigirlo, pedirlo, ¿no? Y encontrarse con autoridades sensibles es lo que hace la diferencia, definitivamente, ¿no? O sea, ellos tienen que expresar su necesidad y la universidad necesita sentir el compromiso de realmente no hablar de inclusión por hablar, tener un discurso, sino llevarlo a la realidad. A veces se cuenta con la buena intención por parte de las instituciones, pero lamentablemente no se respeta un dicho que existe en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros. Se toman en cuenta sus ideas, sus proyectos, pero ellos como universidad, como institución que quiere ser incluyente y hacer la diferencia, pero nunca le preguntan a ellos qué necesitas, cuánto quieres que mire la rampa, ¿está bien este perfil de intérpretes o cómo requieres tus macrotipos para poder, como persona ciega, leer cuando estés haciendo un examen? ¿De qué tamaño quieres que te haga la letra de tus exámenes? Entonces, eso es lo que sucede. Necesitamos del dicho al hecho, llevarlo a la práctica como tal, preguntándoles a ellos directamente qué requieren y qué necesitan. Entonces, cuando la necesidad existe por parte de ellos porque la solicitan, situación que a veces no se da porque falta ese empoderamiento o a veces es tanto el desánimo que dicen, ya no sé ni qué puertas tocar, ¿no? Y si no hay un compromiso real, como lo vimos de esta manera, pues difícilmente puede haber éxito y se puede decir, wow, la universidad tal es realmente una universidad incluyente. Es todo un reto, es todo un reto. México todavía está en pañales, pero se han avanzado mucho, se ha proyectado demasiado y se espera todavía mucho. Entonces no esperemos que una ley nos obligue, vamos a hacerlo y hagámoslo bien, ¿no? Así es que no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si existe algún comentario, queja, sugerencia. De no ser así, simplemente lo que a mí me gustaría decir al terminar es, creo que el profesor Eduardo quiere hablar. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho bien? Sí, ok. Bueno, pues antes que nada, pues agradecerte, Liliana, por aceptar el estar en esta plática. Sí, digo, quiero decir que tengo yo el honor de haber sido uno de sus estudiantes en la lengua de señas mexicana. La verdad, además de decir que, bueno, pues eres una maestra genial, sensacional. La verdad es que es el poder conocer precisamente, el acercarse no solamente al manejo de la lengua de señas mexicana, como una herramienta importante para la inclusión, pues también es conocer y acercarse a personas, a seres humanos que, pues que viven en este mismo mundo, pero lo viven de una manera diferente. Sí, y creo que mucho de lo que nos has compartido el día de hoy, pues creo que también es importante que quienes están aquí acompañándonos, pues que
que caigan precisamente en esta parte. Estamos hablando de seres humanos, sí, como bien lo dijiste hace un momento, no se trata nada más de cumplir con ciertas leyes o requisiciones legales. Creo que lo más importante es acordarnos que estamos tratando con personas que efectivamente, como lo dijiste, ¿no? Viven, aman, se enamoran, tienen necesidades, trabajan, sí, quieren aprender, quieren desarrollarse como cualquier otro ser humano, y que pues que nos caiga precisamente caer en esta conciencia y en esta sensibilización en el de que podemos ser la diferencia para muchas de estas personas, ¿sí? Y digo, y para quienes están como estudiantes, pues espera que en un futuro no muy lejano, pues ocupen algún cargo de mando, sí, y sí es cierto que seguramente no te van a tener todo el poder de decisiones dentro de la empresa, dentro de donde están elaborándose, pero sí al menos pues ir marcando esta diferencia de pues soy una persona que le puede dar la bienvenida a todas las personas. Y creo que eso es importante y fundamental, y es algo que yo aprendí contigo en toda esta experiencia de aprender la lengua de señas. Así que pues, es el comentario que quisiera dejar. Y nuevamente, gracias, Liliana, por estar. Gracias a ti por voltear a ver a una servidora para poder compartir parte de mi experiencia en todo esto. Me gustaría nada más decir algo ¿qué importa la sordera del oído? Cuando la mente escucha. La única sordera verdadera, la sordera incurable, es la de la mente. En 1845 Víctor Hugo lo dijo, hace 176 años. Creo que es momento de romper las barreras del silencio. Así es que estoy para servirles. Un honor, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a la universidad, de veras, la oportunidad que se me dio fue maravillosa, y gracias por permitirme llegar a ustedes, compañeras y compañeros. Liliana, el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, la coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación, en verdad te agradezco. Algo que hemos buscado y estamos intencionando es justamente mirar más allá de ese papel, ¿no? De lo que está en un papel, ¿no? Mirar más allá de lo que dice una teoría y mirarnos como personas. Creo que esto, tanto lo que dices tú como lo que dice Eduardo, y lo que compartieron también estudiantes de lo que sí miran, ¿no? Cuando esto que hicieron estudiantes donde pueden interpretar todo lo que dijiste, me parece que es también, encuéntrense con esa oportunidad también personal, ¿no? De poder aprender una lengua, porque como lo dijiste, es aprender una lengua, por supuesto que también es un desarrollo personal que tendríamos, porque además vamos a conectar neuronas diferentes, ¿no? Y por otro lado, obviamente, es poder comunicarnos con todas las personas y dar la posibilidad. Hay por ahí un video rondando en YouTube, me acordaba yo, justamente de un trabajador, creo que de hamburguesas, ¿no? Entonces llega una persona sorda justamente a pedir algo y le contesta en lengua de señas y se le ve la expresión de la felicidad o sea, me estás hablando en mi lengua. Entonces, y si lo queremos llevar como un poco con empatía, imagínense que no hablamos o dominamos el inglés cuando vamos que nos sucede. Entonces lo mismo es, o sea, es lo mismo y justo estas prácticas tienen ese sentido, ¿no? El sentido más importante es voltear a mirarnos como personas y a saber que hay personas que no tienen nuestros privilegios, ¿no? Y que justamente si no miramos eso y vemos más allá, entonces no tendremos como la oportunidad que sí tenemos de, a partir de nuestros privilegios, poder incluir a todas las personas. Entonces, el tecnológico tenemos todavía un gran compromiso en ese sentido. Hay una cultura que tenemos que trabajar y fortalecer en ese sentido, y acciones, porque tampoco basta con dejarlo en esta parte cultural. Hay que generar acciones. Entonces, cada vez que me encuentro con personas como tú, Liliana, y yo en lo personal, me siento mucho más comprometida, ¿no? A hacer lo que me toca hacer, me comprometo muchísimo más, y yo te lo agradezco mucho. Me emociona escucharte y decir estas palabras ante ti. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un honor haber estado con ustedes. Y además, tan solo por proceso cognitivo que se realiza al momento de utilizar esta lengua es maravilloso. O sea, la verdad es que no creemos que nuestro primo el alemán nos visite pronto.
si hacemos este proceso cognitivo en traducir de una lengua oral a una lengua visoespacial, ¿no? Maravilloso, maravilloso el proceso. Así es que un honor, un gusto, y pues gracias de nueva cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, estudiantes, por acompañarnos. Este es el inicio. Han surgido proyectos de estudiantes donde pasa esto que acabas de decir, Liliana, donde se deja de acercar a la comunidad sorda. Y tenemos un proyecto dirigido a comunidad sorda, pero no hay acercamiento con comunidad sorda. Entonces, ya lo hemos planteado, lo volvemos a poner ahorita, que hay estudiantes y que hay otras personas que seguramente nos verán por Facebook Live ahorita o después, pero es acerquémonos a las comunidades, ¿no? Y lo voy a decir así, no lucremos con las comunidades, que en verdad el sentido y la razón de esto tenga que ver con las personas. Entonces, hay redes y hay personas como Liliana que sé que están dispuestas a poder contactarnos y acercarnos a la comunidad. Entonces, tengamos presente eso, ¿no? Eso me parece bien en el desarrollo tecnológico de proyectos y demás que se hacen. Siempre tomar en cuenta que es para la comunidad y que la manera de poder generar todo esto es justamente en comunidad. Entonces, muchísimas gracias, Liliana, Grupo Estudiantes. Estamos en contacto, maestra Mónica, muchas gracias. Que tengan un excelente día y esto que sea el inicio de la pauta de muchas acciones que tengan que seguir, que venir. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.